Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Estamos a unos meses de cumplir un año con la peor crisis migratoria de la historia reciente de México. Las personas que huyen de la inseguridad y de la violencia de Centroamérica ya no solamente enfrentan un duro recorrido hacia Estados Unidos, sino que las condiciones que el gobierno mexicano promueve para lograr una migración segura y ordenada se han convertido para muchos y para muchas migrantes en una pesadilla cuando llegan a albergues y estaciones migratorias. Veamos el contexto. Condiciones insalubres y de hacinamiento han sido constantemente denunciados por los migrantes retenidos en las estaciones migratorias y albergues temporales del Instituto Nacional de Migración. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó desde hace un año que viven en condiciones insalubres y expuestos a infecciones provocadas por chinches. La situación se ha agravado frente a la detención masiva de migrantes. En la más reciente visita de seguimiento realizada en junio pasado, la comisión señaló que en la estación migratoria de Iztapalapa, por ejemplo, no se han cumplido las 9 recomendaciones sobre habitabilidad e higiene que hizo en 2018. En las 66 estaciones y albergues del Instituto Nacional de Migración, en donde hasta el 22 de julio había 5,000 migrantes, se han denunciado condiciones similares. El alto comisionado de las Naciones Unidas también señaló que son instalaciones poco higiénicas, confinadas y en abandono social. El pasado 22 de julio, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, reconoció que las instalaciones son deplorables. El instituto informó esta semana que se iniciaron trabajos para mejorar las instalaciones de la estación migratoria Siglo XXI en Chiapas y la de Acayucan, Veracruz. Se dará mantenimiento y limpieza general y fumigación y control de plagas nocivas. La estación Siglo XXI tiene capacidad para atender a 906 personas, pero entre el 1 de enero y el 24 de julio había recibido a 61,000, de las cuales 46,000 han sido retornadas a su país de origen. Acayucan ha albergado a 34,500 migrantes, de los cuales se ha retornado a 32,000. Además de las malas condiciones reportadas, los migrantes refugiados en albergues de la sociedad civil también han denunciado acoso de las autoridades. La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a las autoridades respetar estos albergues y evitar que se consumen violaciones a los derechos humanos. Esto luego de que se reportara que la Guardia Nacional y la Policía Federal han acosado a personal de albergues ubicados en Sonora y Coahuila para revisar el estatus migratorio de las personas alojadas. El canciller Marcelo Ebrard dijo no tener información sobre las denuncias y se comprometió a revisar los casos y solicitar una explicación. Punto y contrapunto. Tercer y último tema de la noche, muy conectado con el anterior. Estefanía Veloz, empezamos por acá. Vamos a empezar de este lado, que seguramente el debate se va a poner bueno. ¿Qué hacer ante esta situación? Vemos esas imágenes que son francamente condenables. Una situación de esos centros de detención terribles. Incluso hasta peor de las imágenes que hemos visto de Estados Unidos, del vicepresidente Mike Pence visitando algunos de estos centros de control migratorio. Las condiciones en México se ven fatal. A ver, ¿qué hacer? Pues lo que está haciendo el presidente me parece que es lo que hay que hacer y es una estrategia, repito, que está siendo avalada por muchos otros organismos, porque recordemos que nadie se va de su lugar de origen por gusto. Y no solo esta crisis humanitaria también que tenemos, ni migratoria, no solo es de este lado, creo que nos tardamos en llegar a este punto que otros países están viviendo. Son 258 millones de personas que viven fuera de su país de origen. Es la crisis migratoria más grande que hemos tenido en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un tema que, digo, nos atraviesa como sociedad y creo que como país en general, pero lo mejor que hay que hacer es eso, como decíamos hace un rato, como decía Encinas, estas imágenes que vimos nos salen más caras que generar trabajos y empleo en otro lado. Ahora, lo que tú decías de Mike Pence, precisamente en Estados Unidos lo que hay es inversión privada. Entonces pensar que estamos teniendo estas condiciones tan deplorables donde la mitad es dinero del Estado y la otra mitad es inversión privada, que es un negocio tener más migrantes ahí detenidos, pues también es más difícil, ¿no? Y aquí en México nos lo estamos costeando todo. Entonces a mí me parece que hay que entender la magnitud del problema, no caer en discursos intolerantes, conservadores, que lo único que abonan es pues al odio que se genera y pensar en que sí, que los derechos humanos son para todas las personas y todos los derechos para todas las personas. Entonces yo creo que iríamos por el camino que está planteando el presidente, que está planteando Marcelo Ebrard y pues tratar de recaudar un poco más de dinero. Se nos pasó decir en el bloque pasado que lo que estamos haciendo como país es generar que otros países le metan a la bolsa para darle también a los vecinos y las vecinas del sur. Ana Villagrán. ¿Por qué no cuestionarnos que, por ejemplo, de esa bolsa de 30 millones de la que hablábamos hace ratito, no se invertiría o no, por qué no se invierte en mejores refugios temporales para esta gente que está esperando? Desde la primera vez que hablamos del tema de la inmigración en esta mesa, yo señalé lo injusto que se me hacía que estos niños estuvieran sufriendo de esta manera, porque una cosa es cuestionar la decisión, la propia decisión
pues que la gente toma de estar viajando entre países en estas condiciones, y otra cosa es los niños que vienen con ellos. Eso sí se me hace realmente un crimen, o sea, o sea, todos los responsables de esto. O sea, los niños sí me parece que tendría que estar señalado. Papás, ¿no? O sea, en este momento van 13.200 menores de 11 años y 9.040 adolescentes que están hacinados de una manera realmente terrible. ¿Por qué el presidente, en todo caso, y la 4T y gobiernos estatales y gobiernos de las alcaldías no le están destinando tanto más dinero si ya están aquí? O sea, lo que quiero decir es que al final de cuentas yo sí digo que la 4T es responsable de esto. Ellos estuvieron promoviendo la inmigración desde el principio y ahora estamos viviendo esta realidad. Por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura constató en una visita de junio en una estación de Iztapalapa, o sea, aquí en la Ciudad de México, que no se cumplen con las condiciones ni de higiene, ni de alimentación, ni de atención médica y seguridad emitidos en el 2018 para prevenir la tortura y el maltrato. Es decir, la condición de los niños migrantes en este momento ya son tan malas que ya están tirando a tortura y maltrato. ¿Y por qué lo decimos? El 15 de mayo se dio ya el lamentable caso el deceso de una pequeña guatemalteca de 10 años que se cayó de su litera, porque su litera es de piedra y de cemento, litera de cemento, y se rompió la costilla. El personal médico que tenían en esta estación de Iztapalapa les dijo, es gastritis, le dio una pastillita, 9 horas después la niña se murió. Entonces realmente no se están dando abasto. O sea, si la 4T propició esto, habrá que lo solucione, porque los niños no tienen la culpa. Hay historias que sin duda, se han reportado también muchas paparruchas y sin duda hay historias que no conocemos, ¿no? Esta niña que más o menos contaste, habría que ver si todos los datos que diste son reales o no, pero sí en efecto hay muchas historias que no conocemos, ¿no? Yo he escuchado decir que de repente llegan a centros migratorios que están completamente llenos y que de plano dejan a muchos migrantes arriba de un camión, no los dejan bajarse con un camión donde hay un baño que ya no se puede ni siquiera usar y que incluso por ahí se reportó, según me han dicho y he visto en algunos grupos en los que confío, ya el asesinato o el suicidio de un migrante, ¿no? Que no quería regresar a su propia tierra. Habría que corroborar todos estos datos, pero sin duda algo terrible está pasando y preocupante, ¿no? ¿Qué hacer, Martín? O estás a favor de los migrantes o no estás a favor de los migrantes. O sea, ahí sí, porque en este argumento estoy a favor, o sea, estoy contigo porque aparte lo escribí, no me puedo contradecir. Deja de cuestionarme cada cosita que digo. Sí creo que, o sea, que este gobierno no lo hizo mala leche, porque creo que el presidente no tiene una veta migratoria. Las caravanas empiezan desde el gobierno pasado, pero en efecto en este gobierno se empezaron a dar visas humanitarias y de trabajo, lo que aumenta mucho el flujo, y entonces sí les dijimos a todos, crucen por aquí. ¿Y cómo no les dijimos, no estás listo para recibirlos? Espérate, te estoy apoyando tu argumento. Propiciamos que cruzaran porque no se quieren quedar aquí y luego les cerramos la puerta. Entonces ahorita sí tenemos una crisis. ¿Qué hacer? Exactamente lo que están haciendo, invertir más. No tenemos la infraestructura, necesitamos más albergues y efectivamente lo más preocupante son los niños, porque si uno ve el comparativo de 2017 para acá ha aumentado 570 la migración nada más de menores, ¿no? Y así como dice Genaro, hay muchas historias que no sabemos. La otra vez creo que fue Gaby Marketing puso un tuit donde de repente en una estación migratoria desaparecieron 125 menores, nadie sabe dónde están. O sea, se habían reportado que ahí estaban, llegaron los policías y no los encontraron. O sea, había 130 y nada más encontraron a 5. Entonces, sí tenemos que invertir mucho en infraestructura y no tenemos que dejar de invertir en Centroamérica. Y la otra cosa es, estoy de acuerdo contigo en otro sentido, porque sí tenemos que decidir en qué vamos a invertir. Porque si decimos, no, es que todo es una causa social, entonces parecería que todos los pobres son delincuentes y que acabando con la pobreza se acaba con la delincuencia. Y eso es una falsa premisa. Pues claro. Migrar no es una... No, pero por ejemplo, o sea, jóvenes construyendo el futuro. O sea, el presidente sí trae este discurso de que invirtiendo socialmente en programas sociales va a bajar el índice delincuencial. Por lo tanto, llegas a asumir que pobreza o los pobres son los que delinquen. Y no es cierto, es un grupo minúsculo. La pobreza es desigualdad. Es que por eso esa es la discusión que debemos tener. O sea, no sé si es el tejido social, que nunca me lo han presentado, yo no lo conozco, el tejido social, pero, o sea, algo tenemos que empezar a estudiar, ¿no? O sea, y tenemos que decir, bueno, si no ha funcionado esto, ¿qué hacer? Bueno, la migración es un fenómeno multifactorial, multicausal y no depende de las decisiones de un gobierno. Hay tendencias históricas,
hay puntos altos, y otorgar visas por razones humanitarias es comenzar a poder medirla, porque lo que no se ve no se puede medir, y toda esta cifra negra de tráfico, de cruce en las fronteras por vías no regulares, es imposible cuantificar el monto de la migración. Podemos cuantificarlo a partir de que haya una migración ordenada y por las rutas que establezca el Estado mexicano. Ahora, creo que pues se parte de una premisa importante, que es reconocer que hay un problema gravísimo en el estado de las instalaciones, que hay que dignificarlas. Ya se comenzó con el de Acayucan, con el de siglo XXI, son 60 millones de pesos, el presupuesto no es el suficiente, pero se empieza a pensar más bien en transitar de estaciones migratorias, que son pues prácticamente prisiones, a albergues en donde efectivamente los niños tengan sus derechos, porque efectivamente tenemos una ley de niñas, niños y adolescentes que prohíbe la reclusión de los niños, y en este caso están recluidos con sus familiares. Entonces creo que reconocer el problema y transitar hacia un nuevo modelo es uno de los pendientes. Y tampoco pero los puedes trasladar solos, tienes que transitar a toda la familia. Y justo por eso es que sale mucho más barato. Vean las imágenes, eran dramáticas. Es un drama humanitario, es una emergencia humanitaria la que está pasando en todas las estaciones migratorias. Y justamente por eso es más barato, más eficiente, pero sobre todo más humanitario, invertir en las causas y no atender no invertir en las consecuencias de la migración. Y simplemente decir que los programas sociales que se están apostando a trasladar, ajustar a las realidades de Centroamérica, no es una ocurrencia de este gobierno, sino forman parte de una estrategia integral presentada por la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la CEPAL, en donde recomiendan dos cosas que se están cumpliendo: otorgar becas académicas y de sustento para la educación vocacional técnica, Jóvenes Construyendo el Futuro, y programas para superar hambre y pobreza rural en territorios de alta propensión migratoria, Sembrando Vida. Y si tú te pones a ver el diagnóstico, ¿por qué migra la gente? Por ejemplo, en Honduras, que es un verdadero éxodo, más del 45% de los migrantes que cruzan nuestro territorio vienen de este país, el 71.5% por falta de empleo y el 24% por ingresos muy bajos. Sumados son el 95% y están vinculados a faltas de oportunidades laborales. Creo entonces que con estos programas y con esta apuesta por el desarrollo se está dando en el clavo. Bueno, pues con este tema concluimos el debate esta noche. Nos vamos, regresamos nada más para la paparrucha de la noche. No te vayas.